Shalom, hermanos, la paz del Señor. Y al decir la paz, te estoy deseando y estoy pidiendo a Dios que su presencia llegue a tu vida, que sea la presencia de Cristo la que impregne todo tu ser y pueda abrirse tu oído y tu mente para escuchar y comprender lo que hoy el Señor te va a dirigir. Escuchar la palabra del Señor es no solo aprender, que es lo de menos. Escuchar la palabra de Dios es permitirle a Dios que haga su obra en nosotros. Porque tú lo tienes que tener muy claro. Tu vida es importante. ¿Por qué? Porque hay un diseño de Dios que pasa a través de ti. Dios quiere salvar a los hombres a través de ti. Por eso, escucha lo que hoy el Señor te quiere decir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el pariente de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, que esta palabra plenamente se realice en ti. Porque dice que Jesús va a su tierra en compañía de sus discípulos. Jesús tiene bien claro que Él está en misión. Y que primero es la misión antes que su familia. Él lo tiene clarísimo. Él amaba profundamente a la Virgen María. Estuvo viviendo en Nazaret 30 años. Conocía a todos. Nazaret era un pequeño poblado. Casi todos eran familiares. Lo conocían bien y los conocía bien. Pero cuando Jesús inicia su misión, se va de Nazaret, deja a mamita en Nazaret y se va a Cafarnaúm a predicar, a anunciar el reino. Así como los casados, igual, cuando van a iniciar la misión de una familia, dejan a mami, dejan a papi, no se quedan de arrimados y se van a formar su propia familia. Porque esa es la misión de su vida. Cuando uno siente el llamado al sacerdocio, deja a papi, deja a mami y se va al seminario. Y si es ordenado sacerdote, antes que nuestra familia terrena está la iglesia. Así es la misión, hermanos. Pero bueno, Jesús regresa de visita a Nazaret. De visita. Y va con sus apóstoles. Pero curiosamente, dice que él llega el sábado y va a la sinagoga y predica acerca del reino. Tengan en cuenta una cosa. En Nazaret ya habían escuchado de que Jesús era un gran predicador. Ya habían escuchado de que hacía milagros. Hasta había resucitado muertos. Era
todo un personaje, pero no dejaba de cuestionarse, porque lo conocían. Y entonces lo escuchan predicar. Ellos estuvieron con Jesús 30 años. Jesús está en la sinagoga de Nazaret tal vez cuando tendría 31 o 32 años. Y lo escuchan predicar y dicen, ¿de dónde le salió esta sabiduría si él no fue a Jerusalén a la universidad a estudiar? No tuvo a grandes rabinos como maestros. ¿De dónde viene esa sabiduría? Acuérdate que la sabiduría, hermano, no se aprende en los libros. Uno puede tener un doctorado y no tener nada de sabiduría, porque la sabiduría es un don de Dios que me dice cómo caminar en la vida, hacia dónde ir, dónde está la felicidad. Y Jesús tiene sabiduría. La gran mayoría de nuestros dirigentes no tiene sabiduría porque no conducen al pueblo hacia la voluntad de Dios. Jesús tiene sabiduría y entonces se preguntan, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Porque mientras estuvo en Nazaret viviendo con ellos, Jesús no hacía milagros. Jesús vivía como cualquier otro judío. Entonces se cuestionan, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María? O sea, lo conocemos. ¿No son sus parientes, sus primos Santiago, José, Judas, Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus primas, sus tías, sus familiares? Y estaban desconcertados. ¿Por qué te dice esto el Señor? Porque si tú sigues al Señor, si tú escuchas su palabra, si tú te unes a Él a través de la Eucaristía, vas a ver que el Señor también a ti te impulsa a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. El Señor te impulsa a anunciar que el único camino para ser feliz es hacer la voluntad de Dios. Y entonces muchos de los que te conocen van a decir, pero no es este fulanito el que tomaba con nosotros, no es este fulanito el que contaba chistes colorados con nosotros, no es este, si lo conocemos sabemos que su mamá es así, 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 y su papá era así, 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 lo conocemos. ¿De dónde le sale vivir de otra manera? Pero hermano, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cuál es el secreto para que nuestra vida tenga un rumbo? El secreto es Jesucristo. El secreto es de entregarle la vida a Dios para que sea Dios el que la conduzca. Porque así como Jesús tenía palabras de sabiduría, Dios quiere darte a ti palabras de sabiduría para que ilumines a tus hijos, para que ilumines a tus nietos, para que des una palabra de sabiduría a tus compañeros de trabajo. Y ese poder de hacer milagros, sí, a ti el Señor te quiere dar poder de hacer milagros. Que matrimonios que estaban muertos resuciten. Que jóvenes que están en la depresión, en la tristeza, puedan salir de ahí. Que chicas que son utilizadas por el novio para fornicar puedan quedar libres. El Señor quiere hacer milagros con tu vida, milagros a través de ti. Que la presencia de Dios, el poder de Dios llegue a los hombres a través de ti. Y claro, habrá gente que dirá que tu conversión no es sincera. Mostrarán tu pasado para decir, mira, este es así, mira lo que hizo hace años. Porque no podrán entender que Dios pueda cambiar tu corazón. No podrán entender que Dios pueda cambiar tu manera de ser. No podrán comprender que Dios cambia los valores de alguien. No lo pueden entender. Y sin embargo, el Señor te ha llamado. Y los que te conocen no creerán
que tú ahora sirvas al Señor. Pero ¿cómo pasa a hacer la lectura si nosotros lo conocemos? Oye, que está dando pláticas prebautismales en la parroquia, pero si nosotros lo conocemos desde niño, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora esté dando la comunión como ministro extraordinario si antes fue un borracho o fue infiel en su matrimonio? ¿Cómo puede ser eso? Y quedan desconcertados. ¿Por qué? Porque, hermanos, el poder cambiar nuestra vida no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Y Dios es el que nos llama a servirlo en la iglesia. El llamado es de Dios. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál sea tu debilidad, el Señor a ti te llama. Y entonces Jesús pronuncia esta sentencia para que todos aquellos que seguimos a Jesús tengamos en cuenta las consecuencias de su seguimiento. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Porque habrá gente que dice que te conoce y no aceptará tu mensaje. Y fíjate, dice, no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo, no dice que no quiso. Jesús no pudo, ¿por qué? Porque la gente estaba en la incredulidad. Hay mucha gente en quien Cristo no sana su matrimonio, en quien Cristo no lo saca de la adicción, en que Cristo no le ayuda en el trabajo por su incredulidad. No porque Cristo no quiera, porque para hacer milagros el Señor pide la fe, la confianza, la obediencia a Jesucristo. Y estos no, porque decían que lo conocían. Y dice, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Como diciendo el evangelista, eso de curar enfermos, eso es lo facilito. Eso es cualquier cosa. Los grandes milagros no los hizo porque la gente no creía. Ojalá tú confíes en Dios. Entrégale la vida a Él y verás milagros, y tú mismo harás milagros a través del poder de Dios. Por eso, entreguémosle la vida al Señor y, aunque te critiquen, aunque hablen mal de ti, no dejes de servir al Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.